Bueno, buenas tardes. En función de los que se conectaron en tiempo y hora, es lo mismo. Vamos a empezar. Tenemos hoy de invitado al doctor Abelardo Juans. El doctor Abelardo Juans nos va a hacer el favor de hablar de hernias. El doctor Abelardo Juans es cirujano general del Hospital General, egresado por la UNAM. Bienvenido, doctor Juans, y muchas gracias por su tiempo. Adelante, doctor Juans. ¿Está grabando? Hola, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que tuvieron tiempo de conectarse. Voy a colocar la presentación un momentito. Bueno, ¿todos pueden ver la presentación y me escuchan bien? Bueno, vamos a empezar la clase de generalidades sobre hernias. La intención de la clase es que ustedes tengan herramientas para poder hacer un diagnóstico en base a todos los datos clínicos que les den y en base a eso poder pasar o tener los más respuestas correctas en el examen. Deben de saber que las hernias, su manejo es muy lineal en el sentido de que la gran mayoría se trata de la misma manera. Generalmente todas van a ser quirúrgicas. Lo que tienen que aprender ustedes es saber diferenciar en base a la clínica el tipo de hernias que les van a estar preguntando en los casos clínicos. El objetivo de la clase es comprender la definición, aprender cuáles son las hernias más comunes y su relevancia, conocer cuál es la fisiopatología de las hernias y comprender las bases para el diagnóstico y el tratamiento. Y en base a todo lo aprendido, tratar de resolver los casos clínicos. Como definición, una hernia se define como una protusión de un tejido, estructura o parte de un órgano a través del tejido muscular o algún tipo de membrana. O bien, como en el caso de las hernias inguinales, por un orificio natural que está anormalmente dilatado. Las hernias abdominales, que vamos a hacer hincapié durante toda la sesión, se definen como estructuras abdominales, ya sea vísceras, epiplón o tejido que pasa a través de la pared abdominal. Las vamos a clasificar por su localización en tres: las hernias ventrales o las ventromediales, las hernias laterales y las hernias de la región inguinal, que pueden ser las inguinales propiamente dichas o las hernias femorales. Dentro de las hernias ventrales están las hernias umbilicales, las epigástricas y todas las incisionales. Las hernias incisionales se refiere a toda hernia que aparece después de algún procedimiento quirúrgico. Es decir, si a alguno de nuestros pacientes, y eso tiene que tenerlo como ustedes, como una pista clave, todo paciente operado que presente una hernia en la misma región de la incisión se considera una hernia incisional. De lumbar, adquiridas o congénitas. Destacan la hernia de Petit y la hernia de Grimpelt. Y las hernias de la ingle pueden ser las inguinales directas o las indirectas y las femorales. Tienen que tener en cuenta que les pueden preguntar sobre la diástasis de los rectos. La diástasis de los rectos no se considera una hernia como tal, solamente una separación de los músculos rectos de la pared abdominal. Y es característico que no tienen defecto, saco ni contenido, es decir, no es como tal una hernia. Las hernias tienen varios componentes. El primero de ellos es que todas las hernias deben de tener un orificio o un defecto de la pared abdominal. Después tienen un saco herniano que es característico de todas las hernias, y el saco es un recubrimiento peritoneal
dónde se encuentra el contenido. El contenido puede ser alguna víscera hueca, epiplón, o puede ser que las hernias no tengan ningún contenido y solamente presenten el saco y el defecto. ¿Cómo es que se van formando las hernias de la pared abdominal? Hay varias teorías. Una de ellas es que se debe a un defecto en el metabolismo de la colágena, es decir, se dice que todos los pacientes que tienen predisposición a tener hernias de pared abdominal tienen un defecto en la colágena y tienen predominio de la colágena tipo 3. Además, el metabolismo de la colágena de estos pacientes está aumentado. Y otra teoría es que es una teoría mecánica donde todos los pacientes predispuestos a tener una hernia abdominal se dice que tienen mayor presión intraabdominal y los tejidos musculoaponeuréticos de la pared están debilitados. Y las hernias van creciendo de manera progresiva porque hay una protrusión dentro de la pared abdominal que hace un efecto mecánico y de dilatación en el defecto o el anillo herniario, y eso va creciendo de manera paulatina. Y es muy característico que las vísceras abdominales generen adherencias entre el saco y el borde del anillo. Por eso es que es muy difícil en las hernias que tienen mucho tiempo de evolución tratar de reducir el contenido. Como les comenté de manera breve, la teoría anatómica se refiere a que las hernias surgen de un debilitamiento de la pared. Y esto va a causar una diferencia mecánica entre la presión y la resistencia de la musculatura abdominal. Y la teoría biológica hace referencia a que las hernias tienen una etiología en una enfermedad del tejido conjuntivo. Como ya les comenté, los pacientes tienen mayor síntesis de colágena tipo 3, que se considera una colágena inmadura. Esta colágena es la colágena predominante en los procesos de cicatrización. Y puede ser que tengan una pregunta de examen donde les pregunten cuál es el tipo de colágeno maduro. Es el colágeno tipo 1. Y a diferencia, si les preguntan cuál es el tipo de colágeno que predomina en las fases proliferativas de la cicatrización, es el colágeno tipo 3. Hay ciertos factores de riesgo para presentar una hernia. Primero son todos los factores o todas las condiciones que hagan que aumente la presión intraabdominal. El embarazo, la citis, los pacientes prostáticos, porque cada vez que ellos van a orinar tienden a hacer más presión intraabdominal al tratar de pujar. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen EPOC y son tosedores frecuentes. Los pacientes obesos también tienen mayor predisposición. Lógicamente, las cirugías previas, por lo que ya les comenté, y hay factores modificables como el tabaquismo, la desnutrición y el alcoholismo. Y quiere decir mucho la técnica quirúrgica. Ahorita les voy a comentar por qué, pero les adelanto. Los pacientes que se operan, lógicamente van a tener mayor predisposición a tener una hernia, pero los pacientes que operamos y que practicamos alguna técnica que llamamos contención, donde no utilizamos materiales protésicos, tienen mayor predisposición a tener recidivas. En cuanto a las generalidades de las hernias, tienen que tener ustedes varios conceptos porque en esto se basan los casos clínicos. Hay hernias reductibles donde el contenido del saco hernario se puede reducir de manera completa a la cavidad abdominal. Las hernias incarceradas hacen hincapié a que tenemos una incapacidad para reducir el contenido herniario hacia la cavidad abdominal, y las hernias estranguladas hacen referencia a que hay un compromiso vascular dentro del contenido. Puede ser que tengamos compromiso vascular intestinal o solamente compromiso vascular de la estructura que se encuentre dentro. Generalmente, casi siempre se encuentra el epiplón. Y hay un término que se llama pérdida de dominio. Este término hace referencia a que cuando tenemos una hernia que tiene un crecimiento progresivo, con el paso del tiempo el volumen de la cavidad abdominal, el volumen del contenido herniario es mayor a la cavidad abdominal. Y
Esto hace que con el paso del tiempo la cavidad abdominal ya no pueda contener el contenido de la hernia. O sea, si lo ven de esta manera, la cavidad abdominal se va haciendo más pequeña. Eso es por la retracción hacia lateral que tiene la pared abdominal. ¿Cuál es la clínica de las hernias? Generalmente siempre van a tener dolor en el sitio de la hernia, que es muy común, sobre todo cuando tenemos una hernia que ya está por complicarse, una hernia estrangulada o encarcerada. Van a tener deformidad en la pared abdominal, dependiendo del tiempo de evolución pueden tener estreñimiento, distensión, y en etapas más avanzadas va a tener cambios de coloración y aumento de la temperatura, sobre todo si ya tenemos una hernia que está encarcerada o estrangulada. ¿Cuándo se considera una hernia complicada? Cuando tenemos pérdida del domicilio, cuando hay pérdida de la pared abdominal, compromiso vascular, o sea que tengamos estrangulamiento, recidivas e infección. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Dolor, encarceración, de este compromiso, que tengan estrangulación, fístula intercutánea y una obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Aquí ustedes tienen que estar muy pendientes. Puede ser que les pregunten cuál es el método diagnóstico inicial o cuál es el método diagnóstico que tenga más sensibilidad. Generalmente siempre utilizamos el ultrasonido abdominal, sobre todo en las hernias inguinoescrotales. Tiene una sensibilidad del 70% y especificidad del 100%. La desventaja es que va a depender de quién esté haciendo el ultrasonido, qué tanta experiencia tenga el médico radiólogo, y aparte va a variar mucho dependiendo de la complexión del paciente. En los pacientes obesos generalmente es muy difícil hacer diagnóstico, sobre todo hernias de las ventrales. Y en los casos de que haya duda diagnóstica, siempre hay que realizar una tomografía abdominal. Y la debemos pedir con el paciente que esté haciendo una maniobra de Valsalva. Es decir, cuando al paciente le estén haciendo la tomografía, tienen que pedirle que puje. De esta manera vamos a provocar que el contenido de la cavidad abdominal salga con la presión intraabdominal elevada. Y esto tiene un valor predictivo positivo del 94%. Es decir, los pacientes que les hacemos una tomografía y encontramos una hernia abdominal, el 94% va a tener un diagnóstico correcto de una hernia o va a tener una hernia. Vamos a ver ciertas diferencias en las hernias ventrales, umbilicales y en las inguinales. Sobre todo, lógicamente, es la clínica. Las hernias umbilicales, como su nombre lo dice, se van a pasar a través del anillo umbilical. Tienen que estar ustedes muy pendientes porque generalmente son defectos muy pequeños, van de 0.5 hasta 2 centímetros. Y los pacientes siempre van a presentar una molestia en el ombligo, dolor, y presentan generalmente aumento de volumen con el esfuerzo. Además, si ustedes los revisan, generalmente siempre van a tener como un abombamiento en la región umbilical. Si les preguntan cuál es el tratamiento de las hernias umbilicales en los pacientes pediátricos, el manejo es conservador hasta los 2 años de edad. ¿Y cuáles son los niños que presentan mayor incidencia de hernias? Los prematuros y los que tienen síndrome de Down. Y en todos los niños, ya sean hernias inguinales o ventrales, nunca se va a colocar malla, siempre es un manejo con técnicas, con tensión, es decir, con el propio tejido del paciente. En cuanto a las hernias inguinales, van a representar el 75% de todas las hernias, es la hernia más frecuente. Son más frecuentes en hombres, con una relación de 6:1, y estas pueden ser directas, indirectas, femorales, o bien pueden ser mixtas. Sobre todo pueden ser mixtas las indirectas y las directas. Aquí tienen que estar muy pendientes. Todas las hernias inguinales que tengan compromiso escrotal van a ser siempre indirectas. Todas las hernias directas generalmente son muy difíciles de diagnosticar porque a diferencia de la indirecta, el contenido no va a pasar al escroto y son generalmente más frecuentes en mujeres.
Si les preguntan cómo se diferencian anatómicamente una directa de una indirecta, es que el contenido de las directas va a pasar medial a los vasos epigástricos. Y esto representa una debilidad del piso del canal inguinal. En cambio, las femorales pasan por debajo del ligamento inguinal y son más comunes en mujeres. Tienen que estar muy pendientes también para verificar los diagnósticos diferenciales de las hernias inguinales, sobre todo con todas las patologías que se presenten con volumen testicular, ya sea un hidrocele, un varicocele o una tumoración testicular. También tienen que hacer diagnóstico diferencial con todas las patologías que tengan, que se presenten con un escroto agudo, por ejemplo, las torsiones testiculares o las epididimitis o el trauma testicular, que va a presentar volumen escrotal significativo. Ojo, muchas de las hernias inguinales pueden coexistir con un varicocele. De hecho, es muy frecuente. Así que dependiendo del caso clínico y lo que les pregunten, ustedes tienen que diferenciar esto como solicitando un ultrasonido escrotal o si bien si les dan datos clínicos, ¿cómo van a diagnosticar un varicocele? Tienen dolor a la palpación testicular, sobre todo al palpar ustedes las venas dilatadas del plexo pampiniforme. Solamente una imagen para orientarnos acerca de las diferencias de las hernias inguinales directas e indirectas, y sobre todo las femorales. Esta parte que ven por acá, que está medial a lo que, si ven ustedes, esto serían los vasos epigástricos, están mediales a lo que viene siendo los vasos epigástricos, por aquí salen. Sin embargo, ustedes nunca van a poder palpar un defecto como tal, porque está abajo de todo el cordón estromático que corresponde al piso del canal inguinal. En cambio, las hernias inguinales indirectas salen por el anillo inguinal interno, pasan por todo el canal inguinal y salen por el anillo inguinal, por el anillo inguinal externo hacia el escroto. Pues ahí se pueden diferenciar. Y es muy importante que hacerles hincapié que las hernias inguinales no tienen un defecto como tal. Es incorrecto decir que palpamos un defecto dilatado. Acuérdense ustedes que son orificios naturales, que por ahí pasan estructuras. Entonces, lo correcto es decir que tienen un anillo inguinal, ya sea interno o externo, dilatado. Aquí estamos viendo una imagen dentro de la cavidad abdominal, estamos viendo la cara posterior de la pared abdominal. Esto que ven ustedes aquí esto es el anillo inguinal, estos son los vasos femorales, y por esta parte de acá pasan las hernias femorales. De este triángulo que ven aquí ustedes, hacia medial de los vasos epigástricos pasan las hernias directas. Y por aquí donde vienen todos los estructuras del cordón espermático, que es el anillo inguinal interno, pasan las hernias indirectas. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Todas las hernias se van a manejar de manera quirúrgica, a final de cuentas. Puede ser abierto laparoscópico, y es muy importante que ustedes aprendan estos conceptos. Puede ser con tensión o puede ser sin tensión. Con tensión se refiere a que cerramos los defectos con los propios tejidos del paciente, sin poner ninguna malla. Y la desventaja es que presentan una residuidad más alta, casi el 54%, y pueden presentar mayor incidencia de infecciones. Y las técnicas sin tensión presentan una residuidad del 32%, y en estas se utilizan materiales protésicos. En cuanto al uso de mallas, es muy importante que ustedes sepan dónde se coloca la malla. La guía de práctica clínica hace mucha hincapié en eso, se los pueden preguntar. Si nosotros ponemos una malla supraponeurótica, es decir, por arriba de la pared abdominal, cubriendo solamente el defecto, van a tener más recidivas que si se ponen atrás de la pared abdominal
por detrás del defecto, que es retroaponeurótica. Entonces, si les preguntan qué técnica de la colocación de malla tiene menor recidiva de las hernias, es la retroaponeurótica. Eso es muy importante y se los pueden preguntar. En resumen, antes de pasar a los casos clínicos, tienen que saber que todas las hernias generalmente al final se van a manejar de manera conservadora. Las hernias se van a clasificar dependiendo del tipo de la localización en la que están. Pueden ser ventrales, ventrolaterales, lumbares, inguinales, que se destacan la femoral, la directa y la indirecta. La población general de todas las hernias tiene una incidencia del 20%. Y la que tiene mayor incidencia de todas es las hernias inguinales. No sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar a los casos clínicos. ¿Dudas? Bueno, ¿alguien quisiera comenzar a leer los casos clínicos para empezar a resolverlos entre todos? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, si nos preguntan que si cuál método de diagnóstico sería el inicial, entonces escogemos ultrasonido. Pero si nos dicen que sería cuál, si nos preguntan el de mayor sensibilidad, sería la TAC. No, mira, cuando el ultrasonido inicial y más sensible para hacer el diagnóstico de hernias es el ultrasonido, pero siempre que tengas una duda diagnóstica y sobre todo para buscar el diagnóstico etiológico hay que pedir una tomografía. Y la tomografía es una tomografía contrastada oral e IB. ¿Por qué contrastada con el contraste oral? Porque cuando usted le da un medio de contraste a los pacientes y después le hacen la tomografía con el contraste oral, pueden ver exactamente el tipo de dónde está la oclusión y aparte si está complicada o no. Y si está complicada, se ve, puede ser que tenga perforación o no, y si tiene fuga en material de contraste, pues ya nos habla de que tiene una perforación. Y es contrastada con contraste oral también para ver si tiene algún compromiso en su irrigación. Con eso lo van a ver. Pero siempre que les pregunten el inicial y el de mayor sensibilidad, es el ultrasonido. Ok, muchas gracias. Si quiere, le puedo ayudar a leer Sí, el caso clínico. por favor. Dice, paciente masculino de 30 años de edad, fumador, sin antecedentes de enfermedades crónicas, se dedica a la construcción. Es traído a consulta de urgencias por presentar aumento de volumen escrotal, de inicio súbito, el cual inició después de levantar un saco de cemento. Sus signos vitales al ingreso: TA 120/80, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 20 y temperatura de 36,5. A la exploración física se encuentra consciente, orientado. Exploración cardiopulmonar sin relevancia. Abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, blando y depresible. No hay datos de abdomen agudo. Saco escrotal de 20 por 10 centímetros, de predominio del lado derecho, eritematoso. A la palpación con hipersensibilidad de intenso dolor, hiperemia. Usted, al realizar exploración física, integra el diagnóstico diferencial una probable hernia inguinal derecha. En base a los hallazgos de la exploración física, correspondería a una hernia indirecta. ¿Podrías explicar por qué consideras que es indirecta? Porque estábamos hablando de que si hay un aumento de volumen escrotal a expensa, pues tendríamos que hablar de una hernia inguinal directa.
Exacto. Acuérdense que siempre que valoren un paciente con una hernia y es que tiene un involucro escrotal, siempre va a ser directa. Para que tengan eso en cuenta, ¿eh? ¿Podría seguirle, por favor? Sí, dice, durante la exploración usted se percata que el contenido de la hernia no se reduce hacia la cavidad abdominal, por lo que se sospecha que se trata de una hernia encarcerada. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Bueno, dice hernioplastia inguinal con malla, reducción del contenido herniario, manejo analgésico y egreso, hernioplastia inguinal con tensión, ingreso hospitalario, manejo analgésico y egreso a remisión del dolor. A ver, espérame. Pues es que, bueno, lo que pasa es que como el paciente es grande, o sea, es un señor, yo me iría por una hernioplastia inguinal con malla. Ok. De hecho, miren, todos los pacientes, salvo que sean niños, siempre va a ser un manejo quirúrgico con una colocación de malla, con excepción de todos los pacientes que tengan una complicación, sobre todo infecciosa. De ahí en fuera, a todos los pacientes se les debe colocar malla. ¿Te acuerdas por qué, Mario? Porque todos los pacientes se les debe colocar malla. Bueno, a todos los Después, pacientes, sí, perdón, fue recibida del 54%. exacto, O sea, porque que los pacientes, ajá, que tienen. los pacientes que se operan y se les coloca una malla tienen una menor recidiva. De hecho, los pacientes que se operan con una técnica abierta o laparoscópica y se les coloca malla para una hernia inguinal tienen una recidiva casi del 1 o del 2%, que es muy, muy baja. Para que tengan eso en consideración. ¿Podría seguirle, por favor? Sí, dice, en caso de tener duda diagnóstica, el método inicial de elección sería, o sea, habíamos comentado que es una tomografía abdominal con contraste oral e IV. Ok, exactamente. Tal caso que tengamos alguna duda diagnóstica, ya sea de una hernia abdominal o inguinoescrotal, y que el ultrasonido no haya aportado nada, hay que hacer una tomografía, ¿eh? Caso clínico número 2, ¿lo podrías leer, por favor? ¿O alguien más? Sí, doctor, doctor, está comentando Frania Barrón que si cuáles son los límites del canal inguinal. Los límites del canal inguinal. Ok, sí. Voy a regresar a la imagen. Miren, primero que nada, tienen ustedes que saber varias cosas. El canal inguinal tiene un techo, tiene un piso, tiene pared lateral y tiene pared medial. El piso del canal inguinal, espero no confundirlos, el piso del canal inguinal, o sea, lo que está más próximo a la, si lo vemos, si están viendo esta imagen, estamos viendo la cavidad abdominal de adentro hacia afuera. O sea, todo esto es la cavidad abdominal. Lo que está más próximo a la cavidad abdominal es la fascia transversalis, que viene siendo esto. Por aquí salen las hernias inguinales las directas, perdón, de la fascia transversales, que es el piso. Luego, el techo del canal inguinal está dado por el oblicuo externo o el oblicuo mayor, ¿sí? La pared lateral o lateroinferior está dada por el ligamento de Poupart, que viene siendo el ligamento inguinal. Vamos a ver si se ve de la otra imagen. Que viene siendo de aquí hacia abajo. Es, el, es la pared anterolateral.
Y también tienen que considerar que el- los, los anillos también tienen un techo, tienen un piso, una pared lateral y una pared medial. Y eso está dado también por el oblicuo interno, el externo, perdón, que viene siendo esto. El piso del anillo es el ligamento de Pupart y el piso también, o la pared posterior lo constituye la fascia transversalis. No sé si me entendieron o nos confundí más. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda acerca de la anatomía? Considero que va a ser muy difícil que se lo aprendan, ¿eh? De hecho, perdón, que se lo pregunten. De hecho, no creo que sea prudente que se lo aprendan. Yo creo que deberían de ponerle atención a aspectos más relevantes que no sean tan enfocados a la técnica. No sé si alguien tenga algún comentario. O Daniel, doctor Reni, no sé si quieren agregar algo. Bueno, vamos a seguir con el caso clínico número 2. ¿Me ayudas, Mario, por favor? Sí, dice, paciente femenina de 60 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, además de 2 cesáreas. Última hace 35 años sin complicación, traída a contar cuadros de evolución característica dolor abdominal generalizado. Después se clínico náusea de 150 frecuente de 26. Paciente la tumoración es movible y no presenta cambios de coloración. Al interrogatorio dirigido, la paciente se refiere a haber comido ensalada aparentemente en mal estado. Laboratorios de ingreso, leucocitosis de 22.000, neutrofilia de 85%, hemoglobina de 17, hematocrito de 554.000, creatinina de 2.5, urea de 55, potasio de 3, cloro de 109, sodio de 130 y magnesio de 1.1. Usted solicita una gasometría arterial donde se espera encontrar el siguiente desequilibrio ácido-base. Y luego dice alcalosis respiratoria compensada, acidosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica compensada. Pero como si no tengo pH. Pero en base Pero, al cuadro clínico, bueno, tiene un patrón respiratorio. No, aquí ya sí estoy perdido. ¿alguien más podría, quisiera participar? ¿Alguien quisiera comentar algo acerca del caso clínico? Y en base a el cuadro clínico que tiene, ¿qué les pasa a los pacientes que vomitan mucho? ¿Qué desequilibrio tienen los pacientes que están entrando, digamos,
a un estado de choque. Pues, si te fijas, está taquicárdica, se está comenzando a poner hipotensa, aparentemente Pues hay, tiene, hay pérdidas, perdón, sí, o tiene, sea, hay pérdida de bicarbonato. ajá, Esa es entonces una es lo más acidosis, probable que tenga una acidosis. acidosis de Así que, es. Pues si pierde bicarbonato, pierde, pues sería una acidosis metabólica. ok, que tienen una acidosis metabólica. ¿Por qué? Primero por el mismo estado de la respuesta inflamatoria que tiene, o a lo mejor, quizá dependiendo del tipo de diagnóstico, esté entrando a un estado de choque, de la etiología que sea. Entonces, aparte, si leen ustedes, tiene vómito. Entonces, los pacientes cuando vomitan, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué pasa cuando vomitan? ¿Alguien? O sea, se refiere a que hay una mayor presión intraabdominal, ¿eso se refiere? No, acuérdense que cuando están vomitando, obviamente, pues por lógica están perdiendo Ah, ok. pues mayor cantidad de líquidos y eso va a exacerbar todavía más el estado de choque y exacerba el desequilibrio ácido-base, que es la acidosis metabólica. Seguimos con la siguiente pregunta. En base al cuadro clínico, exploración física, ¿qué diagnóstico puede integrar? ¿Alguien? ¿Cuál, Mario? Pues, o sea, en sí, creo que me voy más es que como tiene una tumoración Ujú, movible, ujú. me iría por una obstrucción intestinal. Ok, muy bien, una obstrucción intestinal. Aparte que tiene la tumoración, tiene el cuadro clínico que ha estado vomitando, ¿no? Vómito en 5 ocasiones, tumoración abdominal, deshidratación. Pues encaja más el cuadro de una obstrucción intestinal. Si se fijan, viene una gastroenteritis infecciosa. Les puse eso de la ensalada solamente para que sea como un distractor. Así que no se vayan con la finta. Básense más en en el cuadro clínico inicial y traten de identificar los distractores. ¿Podría seguir, por favor, Mario? Pues me iría por la tomografía abdominal simple y contrastada. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué primero no hacer una radiografía de abdomen? Porque en teoría eso es lo que sigue, ¿no? Pues es que una radiografía de pie y de cúbito no me va a mostrar, pues, o sea, nomás me muestra tejido óseo, no me muestra en sí tejido blando. O sea, y pues para ver así como que un colon grande o gasas Ok. intestinales, y no me Eh, iría por eso. Muy bien. Miren, lo que les pregunté es cuál es el estudio de elección con más sensibilidad. No les pregunté qué estudio es el siguiente. Entonces, una radiografía de abdomen no les va a dar, les puede dar una idea de que hay una oclusión intestinal, pero nunca les va a dar el diagnóstico etiológico. Así que la respuesta correcta es una tomografía. Muy bien. Siguiente. Dice, el estudio solicitado revela una obstrucción mecánica secundario a una hernia con asas intestinales en el saco herniario. ¿Cómo se clasificaría la hernia? Una hernia epigástrica no complicada,
una hernia ventral recidivante complicada, una hernia ventral incisional recidivante o una hernia ventral incisional complicada. Pues yo me iría como hernia ventral recidivante complicada. Recidivante. ¿Podrías explicarnos la lógica de tu respuesta, por favor? Mm, Porque, bueno, en sí recidivante no se lo puedo decir, pero por ejemplo con incisional, pues habíamos dicho que tiene que ser exactamente en donde está la incisión, entonces no está en donde le hicieron las cesáreas. Y, y pues dicen, ¿no? Que, mm, bueno, sí, pues, o sea, me voy por la B, porque por ejemplo epigástrica no complicada, pues, o sea, sí está pues mal la señora, ¿no? Y luego, pues las incisionales, pues dijimos que tiene que ser dentro de la incisión y pues no están, y pues entonces me voy como recidivante complicado. Miren, les voy a explicar dos claves. Incisional, como bien lo dijo Mario, se refiere a una hernia que aparece en una cirugía previa. Esta paciente tiene una cesárea, como dice Liliana de León. Y luego hay que aprender bien la diferencia entre recidivante e incisional. Recidivante se refiere a toda aquella hernia que se operó y volvió a salir. Entonces, esta paciente, chéquense, no tiene el antecedente de una hernioplastia. Entonces, por descarte, ya no van a utilizar aquella opción que aparezca recidivante. Entonces, solamente les queda dos y luego les dan una hernia epigástrica. Y en la exploración física dice que la bola está o la tumoración está en el hipogastrio. Entonces, la correcta sería hernia ventral incisional complicada. ¿Y por qué complicada? ¿Cuáles son los criterios para decir que una hernia está complicada? ¿Alguien? Pues habíamos dicho que era que primero se empezaba con dolor, luego se empezaba con, eh, sí, o sea, que era dolor, que después evolucionaba a una oclusión intestinal y luego ya podía evolucionar a una fístula y así. Entonces, pues la paciente ya empezó con datos de obstrucción. Primero empezó con dolor y luego empezó con datos de obstrucción y luego ya se comprobó mediante la, la tomografía. Entonces, por eso es complicado. Okay. Acuérdense que las hernias complicadas son todas las recidivantes, las que tienen pérdida del dominio, las que cursan con una obstrucción intestinal o algún proceso infeccioso que generalmente puede ser una perforación. Así que esta paciente tenía una oclusión intestinal mecánica secundaria a la hernia, entonces es una hernia complicada. Por último, el manejo inicial de elección es una laparotomía exploradora, hernioplastia ventral con tensión, reanimación y reposición hídrica con soluciones cristaloides y colocar sonda nasogástrica, manejo analgésico y expectante o una laparoscopía diagnóstica. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta correcta? Reanimación y reposición. Exacto. No les están preguntando el diagnóstico definitivo, les están preguntando el manejo, perdón, el tratamiento definitivo, les están preguntando el diagnóstico, el manejo inicial, perdón. Así que lo correcto sería primero reanimar a la paciente y ponerla en condiciones para que vaya a cirugía. Entonces hay que reanimar la reposición hídrica y colocar sonda nasogástrica. Esta es la última pregunta, no sé si tengan ustedes alguna duda o algún caso clínico. Doctor Juan, me gustaría hacer un comentario aquí en esa última pregunta, que es una clásica pregunta de las que precisamente con la que te vas en el examen, que pues ya llevas 200 y de repente no leíste bien.
Precisamente son los clues, ¿no? Las pistas. Es el manejo inicial, ¿no? Y si cuando la ves de reojo, pues ya te quieres ir a operarlo a la laparotomía, pero realmente lo que están preguntando es precisamente el manejo inicial, ¿no? Y la respuesta pues es, aunque sí lo vas a operar, pero antes de operarlo y llevarlo a quirófano, pues le repones el volumen, etcétera, y le mejoras sus condiciones, ¿no? Para que los resultados sean mejores. Entonces, esta es una de las típicas preguntas con las que uno a veces se va con la finta, ¿no? Ok, sí, yo creo que este examen, en lo personal, creo que tenemos más que tener, claro que no digo que no sea importante estudiar muchísimo y aprender todo lo que podamos para ir bien preparados, pero es un examen que hay que entrenarse para saber contestarlo. Si estudiamos y aprendemos todo un libro, no va a servir de nada si no sabemos la estructura del examen, si no sabemos leer las preguntas y sobre todo si no analizamos qué es lo que quieren que respondamos. Como dice el doctor, nos podemos ir con la finta por el cansancio, por la desesperación de que llevamos mucho tiempo ahí, pero hay que leer muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, quisiera hacer un colorario de lo que has dicho, Juan, en relación a lo que preguntaba la autora Frania del triángulo de Hesselbach. Realmente la importancia del triángulo, además de los límites, es que precisamente por allí protruyen las hernias inguinales directas, ¿no? Como bien lo dijiste, ¿no? Y haciendo un resumen, pues, aquí es importante entonces los vasos epigástricos, ¿no? Como decía Juan, lo que está por dentro de los vasos epigástricos, ¿verdad? Van a salir las hernias directas, ¿no? O sea, por el piso del canal inguinal. Y lateral a esos vasos, a esos mismos vasos epigástricos, que forma parte del límite del triángulo de Hesselbach, ¿no? Van a ser las hernias indirectas. Otra cosa que quizá también es importante es en cuanto a frecuencia. Luego a veces nos confundimos con la frecuencia. ¿Cuál es la hernia más común en las mujeres? No sé si alguien quiere opinar. La hernia inguinal más común en la mujer, o de la región inguinal más bien. Ahorita se comentó que era la femoral. Efectivamente, ¿no? En la femoral, Frania, sí. Eso es muy común que venga en los exámenes, ¿no? En la femoral, y la definición es que básicamente está el ligamento inguinal, ¿verdad? O de Poupart, que es el mismo, y ella sale por abajo porque se mete por los vasos sanguíneos, por los vasos femorales, ¿sí? Es la hernia femoral, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la hernia más común en los niños? Umbilical. No sé, allí, eh, para fines de ENAR, pues, la umbilical, ¿no? Ciertamente, ¿verdad? Entonces son los detallitos que a veces, pues, hay que grabar, hay que tener claros, ¿sí? Entonces, repito y perdón que insista, aquí la referencia fundamental es, para estos fines, vasos epigástricos por dentro, directa, que es la que sale por el piso del canal inguinal, que es la fase transversal, ¿no? Por fuera de los vasos epigástricos, la hernia indirecta, ¿no? Que en el hombre, pues, puede llegar hasta el escroto, ¿no? Porque precisamente se va por el cordón espermático, ¿no? ¿Sí? Y allí, bueno, y ahí se puede meter lo que ustedes quieran, ¿no? Desde el intestino, el colon, el epiplón. Muchas cosas se pueden meter y ya tienen nombres propios, ¿no? Eso sería mi aporte, doctor Juan. Ok, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna inquietud, una duda.
A mí me gustaría nada más también resaltar algunas cosas, con fines de que pues a ellos les quede más claro y tengan como fácil de identificar ciertas cosas a la hora del examen, más o menos acordándome pues de la experiencia que yo tuve cuando me estaba preparando. Es muy importante, primero que nada, en cuanto al diagnóstico, como bien dijo el doctor Juans, pues el estudio del que se va a echar la mano siempre al principio es el ultrasonido. La tomografía ya se deja como tal para duda diagnóstica o en casos ya de protocolización de cirugía que realmente no les toca a ustedes saber ahorita. Pero siempre que les pregunten cómo se hace el diagnóstico de una hernia, la respuesta siempre y cuando vengan las opciones tiene que ser clínico. Eso es importante que lo tengan bien diferenciado. El diagnóstico de la hernia va a ser fundamentalmente clínico y con fines de NARM, esa es la manera en la que se va a llevar al diagnóstico. Otra cosa, pues, nada más importante que dentro del caso clínico aprendan a diferenciar cuando una hernia está complicada y cuando no, ya que pues obviamente esto va a tener importancia directa en cuanto al manejo o en las siguientes preguntas que les van a seguir haciendo del caso. Entonces, nada más ante esto que quede, pues, como que resaltar un poco que incarcerado significa que la hernia no se puede reducir, o sea, es decir, no regresa a su lugar, y estrangulado, específicamente para que una hernia esté estrangulada, tiene que haber ya un componente isquémico, o sea, tiene que estar involucrada la circulación, digamos, para poder hablar de que una hernia está estrangulada. Eso también es pregunta que recuerdo de varios simuladores y que incluso, si mal no recuerdo, vino en el ENARM, que la isquemia es una parte fundamental para nosotros poder decir que una hernia está estrangulada. De resto, pues nada más reiterar, siempre se elige la técnica sin tensión, es decir, con malla, excepto en los niños. Y bueno, de resto, nada más como que aprendan exactamente a diferenciar cuando se les habla una hernia y saber lo que les dice el caso clínico. Es muy importante, pues como ya vienen en los casos clínicos que puso el doctor Juans, siempre prestar muchísima atención a lo que se están preguntando porque es precisamente en base a eso a lo que se va a responder. Y eso sería todo lo que quisiera comentar. Bueno, siendo así, pues no queda más que agradecer la invitación. Yo encantado de si algún día puedo ayudar con algún otro tema o si tienen alguna duda acerca de un tema, pueden escribirme sin problema y resolverlo juntos. Y les recuerdo que, pues, si bien yo creo que ya saben, el NARM es un examen muy difícil y no deja de ser una competencia. Así que en el NARM, bueno, en el examen van a quedar los que más dispuestos estén a estudiar, los que más estudien, los más dedicados. Así que los invito a que traten de echarle muchas ganas, no dejen de estudiar y van a ver que les va a ir muy bien. Sobre todo, eh, me parece muy bueno el grupo de estudio que tienen, así que échenle ganas. Y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Dani. Bueno, muchas gracias, doctor Juans, por su tiempo, su valiosa participación, su experiencia. Y pues, y por sus palabras de motivación, que son muy importantes por base a tu experiencia. Ahí nos estamos viendo y seguimos en comunicación. Y gracias a Daniel también por su participación. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Bye, bye, bye. Doctor Rolando Valdés. Buenas noches, ¿cómo está?